Hoy arrancamos tema nuevo, de tema 8, solamente nos vamos a focalizar en sucesiones numéricas. Después va a haber convergencia y divergencia, y cuando las sucesiones son monótonas. Nosotros vamos a analizar en la práctica si son crecientes o decrecientes, o sea, si son monótonas crecientes o monótonas decrecientes. Si son acotadas, eso seguramente lo vieron en la teoría, ¿sí? O sea que hoy nosotros vamos a ver estos dos primeros puntos. Como les dije, dentro de sucesiones numéricas, primero me interesa que puedan manejar bien el concepto, ¿sí? La noción de sucesión numérica. Si yo les pregunto rápidamente qué es una sucesión numérica, lo primero que me tienen que decir es que es un conjunto, ¿sí? Bueno, y después, ¿conjunto de qué? Es un conjunto ordenado de números reales. Y como es un conjunto, lo vamos a indicar entre llaves. Entre llaves aparece el A sub n. Ese A sub n es el término general que nos indica cómo se forma ese conjunto, o sea, cuál es el patrón de formación de ese conjunto que tiene infinitos términos. Otro concepto que vamos a ver es el límite de una sucesión numérica. Cuando nos referimos a límites, siempre es considerando n tendiendo a infinito, ¿está bien? Y va a existir el límite cuando tengamos un valor L que sea finito. En caso que no exista el límite, vamos a hablar de una sucesión que es divergente. O sea, cuando es divergente, sí solo sí, no existe el límite de la sucesión, ya sea por infinitud o por oscilación, ¿está bien? Y cuando este límite existe y es un valor L, finito, entonces decimos que la sucesión converge a ese valor L. Otra cosa que les dije que íbamos a ver es si las sucesiones son monótonas, crecientes o decrecientes. Bueno, para que sean crecientes, vamos a tener que verificar que el término enésimo más 1 es mayor o igual que el término enésimo, y eso tiene que darse para todo n perteneciente a los naturales. ¿Y cuándo va a ser una sucesión monótona decreciente? Cuando el término enésimo más 1 es menor o igual que el término enésimo. Insisto, para todo n perteneciente a los números naturales, porque ahora metiéndonos un poquito más con la definición de sucesión numérica, nosotros vamos a considerar el conjunto n que está formado por los números naturales. Entonces vamos a ir de 1 en 1, a partir de 1, considerando ese valor n genérico, y sigue estos puntitos suspensivos, esos 3 puntitos, perdón, nos indica que sigue más allá de n, porque son infinitos términos. ¿Y qué vamos a hacer? A cada uno de estos números, ¿sí?, le vamos a asociar un número real que está determinado por ese término general A sub n que nos daba el patrón de formación. Es decir, que al número 1 le vamos a hacer corresponder el número real A sub 1. Para ir a conjuntos, nosotros estamos partiendo. Esperen que no cambié el color. Esos son mis problemas trascendentales. Bueno, nosotros fíjense que estamos partiendo de un conjunto n, donde tenemos valores 1, 2, ¿sí?, todos números pertenecientes a los naturales, y le vamos a hacer corresponder a 1 un A sub 1, a 2 un A sub 2, y así siguiendo, ¿no? Acá tendríamos que hacer todos los puntitos y acá todos los puntitos. Ahora, este conjunto al cual llegamos está en R, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros le vamos dando a nuestros valores de n,
números naturales, el número que le vamos a hacer corresponder según ese patrón de formación que tiene A es un número real. ¿Está? Entonces, vamos a obtener un conjunto ordenado de valores o una sucesión de números reales. Y a esa sucesión es importante que ustedes la puedan identificar bien cuando tenemos un conjunto, o sea, las llaves que nos indican conjunto y A sub n. Entonces, a cada elemento de ese conjunto lo vamos a llamar término. A sub n, ya se los dije 20 veces, es el término general, indica la ley de formación de los infinitos términos. Por ejemplo, acá vamos con algo bien básico. Si escribimos que A sub n es 1 sobre n, vamos a tener una sucesión que sea 1, un medio, un tercio, ¿sí? Hasta 1 sobre n y tendríamos que seguir. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos una sucesión de números donde hablamos del primer término, segundo término, que es el A sub 2, y, como les dije recién, el enésimo término. La definición de sucesión nos dice que una sucesión numérica de números reales es toda función cuyo conjunto cuyo dominio, es el conjunto de los números naturales, como habíamos visto recién, y su conjunto imagen está incluido en los reales. Bueno, acá simplemente tienen la notación simbólica, es una función definida de naturales en reales, tal que para todo n perteneciente a los naturales, f de n es igual a sub n, donde A sub n pertenece a los reales. Yo creo que si entienden bien la definición simbólica, no hay dudas de qué es lo que estamos haciendo en sucesiones numéricas, ¿sí? Bueno, también les dije que íbamos a analizar convergencia o divergencia de una sucesión. Acá tienen hay 3 ejercicios que están resueltos. Vamos a ver solamente uno, el resto se los dejo para mirar. Nos dicen determinar la convergencia o divergencia de las sucesiones cuyo término general es tanto. Bueno, para analizar convergencia o divergencia de una sucesión, ¿qué tenemos que plantear? Ver qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. ¿Está bien? Eso sería lo que nosotros tenemos que calcular. Bueno, no sé, vemos el primero y el segundo también porque está el factorial, que en particular me interesa que lo manejen bien. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Planteamos el límite cuando n tiende a infinito de este término general, o sea, nosotros acá tenemos una sucesión así, ¿no? Que muchas veces puede aparecer entre llaves directamente el término general. Bien, fíjense lo que pasa acá. Cuando nosotros tenemos el límite de este producto, esto es el límite de cada uno de los factores. Y el tema del primer límite, o sea acá, del primer factor, ¿qué pasa? Cuando n es par, esto tiende a 1, pero cuando n es impar, tiende a menos 1, ¿sí? Dependiendo de si n es par o impar, el primer factor, o sea, ese primer límite, oscila entre menos 1 y 1. Pero como les puse por acá, vamos a ver qué pasa con el segundo límite. Acá, ustedes ya me pueden decir rápidamente, aplicando la regla práctica, si consideramos un cociente de polinomios en n, donde n es de grado 1 en el numerador, o sea, tenemos un polinomio de grado 1 en el numerador y en el denominador un polinomio de grado 2, por regla práctica ya sabemos que nos va a dar 0. Bien, ahora, acá tienen hecho todo el desarrollo, ¿sí? Primero tenemos una indeterminación que es infinito sobre infinito. ¿Se acuerdan que acá lo que hacíamos
si no aplicábamos la regla práctica o si tenemos que justificar el procedimiento, es dividir numerador y denominador por el término de mayor grado, ¿sí? Bien, y fíjense que eso nos conduce a 0. Entonces, si el primer límite oscila entre -1 y 1, pero lo vamos a multiplicar por 0, el límite que nosotros queremos calcular va a ser 0. Si ese límite es un valor finito, como en este caso lo es 0, decimos que la sucesión converge al valor 0. ¿Está bien? Sí, chicos, acá es básicamente ver la noción de convergencia o divergencia junto con límite de una sucesión y por el otro lado ya todo lo que saben de límites. Bien, vamos al segundo caso, que este más que nada me importa porque aparecen los factoriales. Fíjense que cuando queremos, en este caso, analizar la convergencia o divergencia de la sucesión, nuevamente, ¿qué hacemos? Planteamos el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, llegamos a una indeterminación que es infinito sobre infinito. ¿Se acuerdan que cuando, no sé si ya lo habíamos visto con ustedes, pero que a los números factoriales lo que nos convenía hacer era descomponerlos? Si yo tengo n factorial, esto es lo mismo que n por n menos 1 factorial. Ese n menos 1 es lo mismo que tener n menos 1 por n menos 2 factorial. Bueno, y así siguiendo hasta que uno obtiene el 0 factorial, que por definición es 1. Bien, si nosotros lo vemos en un caso más sencillo, cuando hablamos de 4 factorial, esto sería 4 por 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1 factorial y así siguiendo. Por lo tanto, ese 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial. Pero, ¿qué es lo que me importa? Bueno, saber trabajar genéricamente con los factoriales, ¿sí? De manera de poder hacer simplificaciones. En general, conviene descomponer al factorial más grande hasta llegar al factorial más chico y poder simplificar. ¿Está? En este caso, si nosotros tenemos n más 2 factorial, lo podemos descomponer como n más 2 por n más 1 y parar en n factorial. ¿Por qué? Porque en el denominador ya tenemos n factorial. Entonces, esa descomposición me permite simplificar, deshacerme del factorial y llego a infinito por infinito. Bueno, entonces la sucesión a sub n es divergente por infinitud. ¿Está claro, chicos? ¿Qué es lo que hacemos para determinar divergencia o convergencia de una sucesión? Hasta acá venimos con algo bastante fácil, ¿o no? Sí, ¿O no? ¿Sí? Bien, acá tienen algunas leyes de límites para sucesiones convergentes, ¿sí? A eso préstenle atención, sobre todo para las cuestiones teóricas de multiple choice y demás, que eso es válido únicamente, o sea, todas estas propiedades son válidas únicamente si las sucesiones son convergentes. Bueno, las paso porque me interesa ahora que veamos un poco de sucesiones monótonas y acá también el ejemplo que está desarrollado nos dice probar que la sucesión cuyo término general es a sub n igual a raíz de n sobre n más 1, que justo este ejercicio que tienen acá es el 3G de la guía, ¿sí? Así que ya tenemos un ejercicio hecho. Es decreciente y tiene límite. Bueno,
Si queremos probar que es decreciente, nosotros vamos a tener que decir, bueno, el término AN más 1 tiene que ser menor o igual que el término A sub n, ¿está bien? O sea, a medida que yo me voy hacia valores más grandes de n, los términos cada vez toman valores más chicos, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que probar. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Primero armar el término enésimo más 1. Eso es fácil, ¿por qué? Porque donde aparece n, lo vamos a reemplazar por n más 1. Ojo acá que vamos a tener, no sé qué toqué, cuando planteamos en el denominador n más 1, reemplazamos a n por n más 1, porque ese va a ser nuestro término. Con el otro 1 que está sumando, llegamos al n más 2. Bueno, entonces tenemos que probar precisamente que el término an más 1 es menor que el término enésimo. Y esto para todo n perteneciente a los naturales. Acá fíjense que cuando planteamos la desigualdad y después pasamos a n más 2 multiplicando para el otro lado y a n más 1 multiplicando para el otro lado, como n pertenece a los naturales y le estoy sumando un número, no tengo ningún problema con el sentido de la desigualdad, porque sé que voy a estar multiplicando por números positivos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí ya tenemos una simplificación más a nuestras consideraciones. Bien, una vez que hice la multiplicación, ¿qué es lo que siempre nos molestan? Son las raíces cuadradas. Bueno, para eliminar esas raíces cuadradas, lo que hacemos es elevar al cuadrado a ambos lados. Bien, empezamos a resolver los cuadrados de estos binomios y después nos queda por hacer toda una distributiva. Simplificamos, agrupamos términos y llegamos a esta expresión que se puede seguir simplificando para obtener esta expresión. Y esta desigualdad a la que llegamos es válida para todo n perteneciente a los naturales, ¿o no? Porque si yo sé que n arranca desde 1, entonces tengo esto que está al cuadrado y le voy a estar sumando un número cada vez más grande, es todo positivo, va a ser válido para todo n perteneciente a los números naturales, por lo tanto, la sucesión es decreciente. ¿Está bien? Bueno, también nos pedían que determináramos el límite. Bien, cuando planteamos el límite, acuérdense, límite de una sucesión es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Eso es lo que queremos ver. Bien, llegamos a una indeterminación que es infinito sobre infinito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos dividir numerador y denominador por n, ¿sí? Y de esa forma podemos salvar la indeterminación. Yo acá les puse notar que también se puede aplicar la regla del L'Hopital. Pero para aplicar la regla del L'Hopital, díganme si no vieron algo en particular en la teoría. Si quisiéramos aplicar la regla... ¿Cómo, perdón? Sí, vimos que para aplicar la regla del L'Hopital, como incluye derivadas, tienen que ser funciones continuas, y no es el caso. Entonces tiene que ser una función continua que incluya los puntos de la sucesión. Exacto. Hay un teorema por el cual nosotros podemos relacionar a nuestra función f de n a sub n con una función f de x, ¿sí? Porque lo que vos decís está muy bien. L'Hopital es para funciones continuas y derivables, pero cuando nosotros estamos trabajando en los números naturales, ustedes vieron la representación
de una sucesión tienen puntitos, ¿o no? ¿Está bien? Porque yo estoy dándole valores de n y voy de uno en uno. O sea, tengo 1, 2, entonces no tengo continuidad, porque los números naturales, a diferencia de los reales, no son densos en la recta numérica, ¿está bien? Entonces, si vamos a aplicar L'Hopital, tendríamos que trabajar con una función f de x. A ver, para los fines prácticos no nos generaría ningún inconveniente, o sea, nosotros tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x sobre x más 1. Y como les dije, hay un teorema que nos permite relacionar el límite para esta función f de x con el límite de a sub n. ¿Está bien? Entonces, nosotros trabajamos con el límite y con nuestra nueva variable x, porque estamos trabajando ahora con una función que está definida de reales en reales, pongamos, ¿sí? Entonces, no es tan directo. Si ustedes aplican para resolver límites todo lo que ya vimos antes del L'Hopital, no tienen ningún problema. Fíjense que acá dividimos, multiplicamos, qué sé yo, todo eso, con todas las que sean operaciones algebraicas, no hay ningún problema. Ahora, si van a aplicar L'Hopital, tienen que hacer esta consideración, asociar una función. ¿Está bien? Entonces, esperen que acá que salté. Ah, no, porque ya lo había resuelto el ejercicio acá. Una vez que dividimos por n, en definitiva llegamos a 0 y la sucesión tiene límite. ¿Está bien? O sea, es decreciente y tiene límite. Bueno, acá este ejercicio, que también me parece, no, a ver si está en la guía, 2n, no. Me parecía que sí. Uno de los que hicimos el primero con el factorial, ese también está en la guía, o sea que ya tenemos bastante hecho. Y este 2 a la n más 1, ahí estoy mirando, tengo la guía acá al lado. No, bueno, no importa, pero este en particular a mí me gusta por la discusión que tenemos que hacer después con el resultado que llegamos. Porque fíjense que acá ya no nos dicen probar nada, discutir. Debe ser que por eso me gusta el ejercicio. Porque dice discutir si es monótona la sucesión cuyo término general es a sub n igual a tanto. Ah, no, que yo estaba mirando otra sucesión. Bueno, no importa. No, no está en la guía. Bueno, a ver, si queremos analizar monotonía, ¿qué tendríamos que ver? Si es creciente o decreciente. Esa es la cuestión. Bueno, en cualquiera de los casos necesitamos el término enésimo más 1, donde está la n, aparece el n más 1, lo mismo en el denominador. Bien. Bueno, primero vamos a plantear, por ejemplo, que la sucesión es creciente. Si es creciente, entonces el término an más 1 tiene que ser mayor o igual que el término a sub n. ¿Está bien? Bien, entonces ya tenemos el término enésimo más 1, lo comparamos con el término enésimo. Acá fíjense que tuvimos que desarrollar el cuadrado del binomio. Acá descompuse el 2 a la n más 1 como un producto de potencias de igual base para ver si servía para simplificar algo. Bueno, en definitiva, fíjense que haciendo todos los pasajes de términos y demás, llegamos a esta expresión, ¿sí? 2 a la n menos 1 por 2n más 1 mayor o igual que 2 a la n por n al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Acá, ¿qué pasa si tomamos n igual 1? Ahí esto nos da 3 y 3 es mayor o igual que 2. Pero cuando tomamos el valor 2,
este lado de la desigualdad, el primer miembro, nos da 15 y el otro nos da 16, entonces ahí no se cumple. Si hubiéramos planteado las cosas al revés, hubiéramos tenido el mismo problema, ¿sí? Porque lo va a cumplir para un valor y no para los otros, o sea, porque ahí está en el problema de la monotonía. Entonces, como no lo cumple para todo n perteneciente a los naturales, vamos a decir que no es monótona. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros le sacamos un término, bueno, acá sí el planteo de si hubiera sido decreciente, tendríamos que haber llegado a la misma expresión, pero con exactamente esto, ¿sí? El signo con la desigualdad con otro sentido, ¿sí? Bien, entonces yo digo, bueno, eso va a ser válido para los n mayores iguales que 2, pero no para n igual a 1, ¿está? Porque para 1 ya verificaba que era creciente, o sea que todo este primer término me daba mayor que el otro. Bien, entonces va a ser decreciente, pero para todo n mayor o igual que 2 perteneciente a los naturales. Entonces acá tenemos dos opciones. Si nos preguntan estrictamente si la sucesión es monótona, la respuesta es no, ¿está? Pero si nosotros hacemos la acotación de que vamos a considerar a partir del segundo término, a partir del segundo término sí va a ser decreciente. Entonces, ustedes también pueden ver el desarrollo de la sucesión. Cuando tenemos el término general y le vamos dando los distintos valores, ¿no? N igual 1, N igual 2, y así cada uno de los términos. Cuando empezamos a plantear las desigualdades, decimos, bueno, 1 es menor o igual que 4 tercios. Pero después tenemos 4 tercios es mayor o igual que 9 séptimos. 9 séptimos es mayor o igual que 16 quintos. Entonces, a partir de acá, sí vemos que es decreciente, pero cuando consideramos la comparación con el primer término, no lo es. Es por eso que nos hablan de la palabra discutir. Y lo que yo les quería hacer notar es precisamente esto. Cuando hablamos de monotonía, nos referimos a todo n perteneciente a los naturales. Si no, tenemos que hacer estas salvedades, especificar a partir de dónde, o decir, bueno, voy a tomar la sucesión a partir del término 2, del segundo término. Y ahí sí va a ser monótona decreciente, pero para n mayores iguales que 2. ¿Eso quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto de comportamiento de las sucesiones monótonas es más que nada teórico, porque nosotros no lo vamos a ver en la práctica, pero este teorema es muy importante, ¿sí? Así que por eso se los remarqué, como ya tenía las diapositivas de la teoría, digamos, les puse en el material de lo que considero verdaderamente importante. Entonces, este teorema lo que nos dice es que toda sucesión a sub n, creciente y acotada, tiene límite y que el valor L es justamente el extremo superior. Y lo mismo pasa, o sea, análogamente para las sucesiones decrecientes y acotadas. Para las sucesiones monótonas acotadas existe siempre el límite. Bueno, esa es una de las consecuencias bien directas. Acá cuando habla de que se definen muchos números mediante límites de sucesiones monótonas acotadas, yo creo que por ahí estaría lindo que encuentren cómo se define el número E a partir de el comportamiento de las sucesiones. Pero bueno, eso es si tienen tiempo y curiosidad. Estas preguntas que planteo acá son todas las típicas que les aparecen en verdaderos falsos, en justificar y demás. ¿Yo qué les recomiendo? Como siempre, para las cosas que son falsas, o sea, perdón, para las cosas no, para las proposiciones que son falsas, ustedes tienen que justificar
con un contraejemplo. Entonces siempre tengan a mano algunos contraejemplos sencillos. Esto es más que nada un resumencito de sucesiones acotadas que, si bien no hay ejercicios en la práctica para ver si las sucesiones están acotadas o no, ustedes sí tienen que saber que una sucesión que admite cota superior e inferior, ahí se dice que está acotada inferiormente cuando A sub n es mayor o igual que un determinado valor. Bueno, acá le puse K', ustedes no sé si Stewart usa n, qué sé yo, no importa. Es un determinado valor para todo n perteneciente a los naturales. Y superiormente, si todos los A sub n son menores o iguales que un determinado valor K. Lo más importante son estas preguntas que les hago acá con este gran signo de interrogación. Y yo les digo, a ver, ¿toda sucesión acotada es convergente? ¿Y ustedes qué me contestarían? Sí, no, ¿por qué? Puede que no, porque oscile entre dos valores. Exacto, y por eso yo les hago la pregunta y después abajo aparece el término general de una sucesión que sea, por ejemplo, -1 a la n. Si yo veo el desarrollo de esa sucesión, cuando n vale 1, esto es 1, ¿está bien? -1, perdón. Cuando n vale 2, vale 1, y así va entre -1, 1 y así, siguiendo. Entonces, ¿la sucesión está acotada? Sí, porque está acotada entre -1 y 1, ¿sí? No toma un valor más grande que 1 y tampoco toma un valor más chico que -1. La sucesión está acotada. Sin embargo, es convergente si nosotros queremos plantear el límite. Cuando n tiende a infinito, de -1 a la n, ¿esto qué nos da? Que no existe por oscilación. ¿Está bien? Entonces, ¿toda sucesión acotada es convergente? No. Y este precisamente sería el contraejemplo, porque es una sucesión que está acotada, pero claramente no tiene límite. Por eso es importante lo que aparece acá. Las sucesiones monótonas, acotadas, siempre tienen límite, pero precisamente esta sucesión que les pongo acá como ejemplo está acotada, pero no es monótona. ¿Está bien? Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Toda sucesión monótona es convergente? Sí, no, ¿por qué? Puede ser que sea falsa porque, digamos, puede crecer o decrecer hacia el infinito. Exacto, porque es monótona pero no está acotada. Y acá otra vez les doy como contraejemplo esta sucesión, que es la de los números naturales. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Es monótona? Sí, porque es monótona creciente, eso está claro. Ahora, ¿es convergente? Si yo le voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n, esto me da infinito. Entonces, ¿es convergente? No. ¿Y a qué quiero llegar? Nuevamente a remarcarles, si una sucesión es monótona y acotada, se tienen que cumplir las dos. Tiene que ser monótona y acotada. Ahí sí es convergente. ¿Está? Bueno, y acá por eso tienen como, si una sucesión es monótona decreciente y está acotada inferiormente, entonces es convergente. Bueno, pero lo más importante es lo que tienen acá como un destello luminoso celeste. ¿Eso quedó claro, chicos? Bueno, no me dicen nada, así que pasé. Bueno, y ahora empezamos con los ejercicios de la guía.
De verdad que comparado con lo que estuvimos haciendo les va a resultar bastante, no con lo que estuvimos haciendo en la clase de hoy, sino en general creo que les va a parecer un término, un tema, al menos sucesiones, un tema bastante sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Acá tenemos dos incisos. Nos piden escribir los 3 primeros términos de las sucesiones cuyo término general se indica. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? ¿El A o el B? Bueno, vamos a hacer los dos. Si quieren. Puede ser el... Ah, bueno, si podía ser el A. Sí, porque el A es más fácil que el B, pero me interesa que veamos una cosita del B, así que vamos a hacer... empezamos por el A. Si me piden los 3 primeros términos de la sucesión y ya me dan la ley de formación, o sea, me dan el término general, me están pidiendo el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3. Y esos valores, ¿cómo surgen? De hacer n igual 1, de tomar n igual 2 y de tomar n igual a 3. Entonces, A sub 1, ¿qué va a ser? Menos 1 a la 1 más 1, o sea, al cuadrado, por 1 factorial sobre 1 a la 1. Bueno, esto si lo ponemos un poquito mejor, es 1, tanto lío. Bien, el A sub 2 va a surgir de considerar n igual a 2 en el término general. Bien, entonces voy a tener menos 1 a la 3, porque es a la n más 1, por 2 factorial sobre 2 a la 2. Bien, hacemos las cuentitas. El menos 1 a la 3 es menos 1. 2 factorial es 2 por 1 por 0 factorial, o sea, es 2. Y en el denominador tenemos 4. Bien, entonces esto es menos 1 medio. El A sub 3 va a surgir de reemplazar n en el término general por 3. Bien, entonces esto sería menos 1 a la cuarta por 3 factorial sobre 3 a la 3. Bueno, menos 1 a la cuarta es 1 positivo. 3 factorial es 3 por 2 por 1 por 0 factorial, o sea que es 6. Y en el denominador tenemos 27. Estaba pensando en la simplificación. Esto es 27. Podemos simplificar por 3 y nos quedaría 2 novenos. Bien, ahí ya tenemos los primeros 3 términos de la sucesión. Acá, fíjense que nos dan un único A sub n para poder escribir la serie. Y esto era lo que les quería hacer notar con el inciso B, que nos dicen, bueno, considera que A sub 1 es 1, ¿está? Y que A sub n va a ser igual a n cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado por A sub n menos 1, y eso es para todo n mayor o igual que 2. Bueno, acá nos dan una ayuda. El primer término es A sub 1. Pero cuando n vale 2, A sub 2 va a ser 2 al cuadrado, ¿está bien? Menos 1 sobre 2 al cuadrado. A sub n menos 1 sería A sub 1, ¿está bien? Porque es 2 menos 1 el A sub 1. Esto es, bueno, 4 menos 1, 3, es 3 cuartos, y A sub 1 vale 1, entonces el A sub 2 es 3 cuartos. Cuando queremos plantear el n, el A sub 3, para el tercer término, n es igual a 3. ¿Y esto qué nos va a dar?
siguiendo el patrón de formación, o la ley de formación, esto es 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado por a sub 2, porque es a sub n menos 1. Bien. Esto es 9 menos 1, 8 novenos, y a sub 2 es 3 cuartos. Entonces acá simplificamos. Nos da 2 tercios, ¿sí? Bueno, esa era la diferencia, es que a veces necesitamos, para poder escribir a la sucesión, para poder dar cuál va a ser esa ley de formación que tiene, nos tenemos que valer de no solo una forma para expresar el término general. A ver, en general, como vamos a ver en el siguiente ejercicio, son más sencillos, o sea, tenemos que buscar nosotros el término general y es uno solo, pero bueno, se puede dar de la otra manera también. Chicos, recién lo que hicimos fue, a partir del término general, empezamos a desarrollar, ¿sí?, los términos de la sucesión. Ahora vamos a hacer lo contrario. Nos van a dar la sucesión y nosotros tenemos que encontrar el término general. O sea, nos dan algunos términos de la sucesión y nosotros tenemos que ver cuál es ese a sub n. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer un par igual. Si quieren empezamos con el A. El A tiene una particularidad. A ver, voy a necesitar escribirlo aparte. A, tenemos 1. Son buenos y nos dan el 5/5 porque nos podrían poner el 1 y esto, ojo que es con menos. Después tenemos 8 décimos menos 11 17avos, 14 26avos positivo y después negativo de nuevo 17 sobre 37. Bien, bueno, y así siguiendo, ¿no? Acá nosotros decimos, bueno, para este valor 1, n vale 1. Acá n vale 2, n vale 3. Yo en general hago eso porque me ayuda para después ver cómo están relacionados cada uno de los términos. Por ahí si ustedes lo pueden hacer mentalmente, bueno, mejor. N igual 4, n igual 5, n igual 6. Queremos escribir el a sub n. Lo primero que vemos que es que el primer término es positivo, el segundo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O sea que los signos alternan de positivos a negativos. Eso me indica que hay un menos 1 dando vueltas. Ese menos 1, ¿a qué lo voy a elevar? Cuando n es impar, me queda positivo. Y cuando n es par, me queda negativo. Entonces yo ahí le voy a tener que poner el n más 1. Porque de esa forma digo, bueno, cuando n vale 1, me va a quedar menos 1 elevado al cuadrado, que es positivo. Cuando n vale 2, me va a quedar 2 más 1, 3, es un exponente negativo, por lo tanto, el menos 1 me va a quedar negativo el término. ¿Está bien? O sea que el problema del signo ya lo solucionamos. Ahora tendríamos que ver qué pasa con el numerador y qué pasa con el denominador. Ahí estuvieron pensando a ver qué relación hay. Yo ese 5, por ejemplo. ¿El numerador igual de 3 en 3?
Puede ser. El numerador, si sacamos el negativo, del 1 al 5 tengo 4. Del 5 al 8 tengo 3, después sí voy de 3 en 3. Ojo que eso puede indicarme que puedo escribirlo al término A sub 1 distinto y después ver qué pasa con los otros también. Pero vamos a empezar a ver por el denominador. Yo les dije, a ver, acá para cuando tengo 5 me aparece que es para n igual 2. Si yo digo 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4 más 1, 5. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9 más 1, 10. 4 al cuadrado me da 16, más 1, 17. 5 al cuadrado me da 25, más 1, 26. 6 al cuadrado me da 36. O sea que en el denominador yo tendría n al cuadrado más 1, ¿sí? Y en el numerador, yo todavía, ojo que no me metí acá con el 1, porque fíjense que el 1 no lo cumpliría. Yo tendría 1 al cuadrado, o sí, vamos a ver qué pasa, porque se pudo haber simplificado este 1. Pudo haber tenido 1 al cuadrado 1, más 2, perdón, más 1 me da 2, y que en el numerador me haya aparecido inicialmente un 2. Y ahí sí, ojo que del 2 al 5 tengo 3 y después voy de 3 en 3. ¿Y cómo me quedaría? Tengo 5, 8, lo tenemos que relacionar con nuestros valores de n. ¿N más 3? N más 3, no, porque si yo tengo n es 3, más 3 me da 6, pero si yo le pongo 2n más 1, por ejemplo, no, tampoco. 2n es 2 por 2, 4, más 1 me da 5. Acá, 2 por 3, 6, más 1 me da 7, o sea que no. Menos n más 3. A ver, menos n más, pero ¿por qué menos n más 3? Ojo que el signo ya te lo explico. Me quedaría menos 1 en el caso de la primera, más 3 me da 2, y a partir de ahí, no, tampoco. No, porque una vez, chicos, que ustedes ya el signo ya lo definieron, ahora trabajamos únicamente con el 5, con el 8, con el... Si no, podríamos ver 2 por, o 3 por n menos, no, 3 por n menos 1. Sí, 3 por 4, 12, 3 por n menos 1, ahí sí. Fíjense que yo los voy pensando con ustedes, porque como siempre voy eligiendo algunos distintos. A ver, vamos a borrar ahí. Lo que tiene de bueno es que ustedes una vez que proponen, después lo tendrían que verificar con todos. A ver, si yo pongo 3 por n menos 1, me queda 3 por 2, 6, menos 1, 5. 3 por 3, 9, menos 1, 8. 3 por 4, 12, menos 1, 11. 3 por 5, 15, menos 1, 14. 3 por 6, 18, menos 1, 17. Y a ver acá si obtengo el 2, yo hago 3 por 1, 3, menos 1 me da 2. O sea que este es el patrón de formación porque en el denominador me aparecería también el 2 que se me simplificó. ¿Está bien? Es por eso que yo había puesto ahí arriba ese 2 que ahora lo borro, porque después cuando lo vean resuelto confunde, ¿sí? Pero esto, a ver, a mí me encanta hacer la parte de la deducción del término general, porque por más que uno diga, bueno, hay que ir probando, pero en realidad es un ejercicio deductivo que después cuando están cancheros en hacerlo, qué sé yo, a mí era la parte que más me entretenía de sucesiones, series,
ver, o sea, a partir de los términos que teníamos, cómo podemos sacar el patrón de formación. Bueno, a ver, de todos los que tienen ahí, pueden elegir 2 más. B, C o D, ¿por cuál seguimos? Vamos con el B, si quieren. El B tiene algo fácil, es que todos los términos son positivos, o sea, tenemos el 1/2, el 1/3, el 2/9, 4/27 y 8/81. Bueno, y así siguiendo, ¿no? Bárbaro. Bueno, insisto, este es el término que le corresponde a n igual 1, a n igual 2, n igual 3, n igual 4, n igual 5. ¿Qué podemos ver en el numerador, en el denominador? En el numerador hay algo que es sencillo, digamos. Yo tengo 1, 1, que acá, ojo siempre, porque puede pasar que haya algún término que me haya quedado así por una simplificación. Pero después empiezo a mirar que voy 2, 4, 8, ¿y esas qué son? ¿Potencias de qué? Por ejemplo, yo les digo 2 al cuadrado, ¿qué les da? 4. Pero ese valor, o 2 a la 3, ¿qué les da? 8. 2 a la 1 me da 2. Pero sin embargo, lo tengo para n igual a 3. O sea, yo podría pensar en 2 a la n menos ¿cuánto? ¿Menos 2? ¿Sí? Cuando n vale 4, en realidad tengo 2 al cuadrado. Y acá, fíjense con esto, cuando n vale 1, se me invierte porque me queda un medio, o sea, me queda un medio, ¿por qué? Porque 1 menos 2 es menos 1 y el 2 pasa al denominador. O sea que hasta este 1/2 lo obtenemos. Para n igual 2 me queda el valor 1 y está bien, porque es 2 a la 0. Y ahí sigo subiendo. O sea que el numerador está listo. ¿Qué pasa con el denominador? Es similar, pero con potencia de 3. Es con potencias de 3. Pero con esas potencias de 3, ¿qué pasa? Porque acá en el primer término no me aparece el 3, o sea que tiene que estar elevado a la 0. Y acá me aparece 3 elevado a la 1, acá 3 al cuadrado y acá 3 a la 3. O sea que esto es 3 a la n menos 1. ¿Sí? Se van dando cuenta cómo tendrían que ir pensando y razonando cada uno de los ejercicios. A ver, pueden ser así que tengan expresiones polinómicas, pueden aparecer potencias, pueden aparecer raíces, hasta factoriales, ¿está? Va a depender del entrenamiento que tengan para poder sacar ese patrón de formación. Y hablando del patrón de formación, yo les dije que podían elegir 2, les voy a dejar el D, pero el C me interesa por una cosita. A ver si observan algo. Yo tengo el primer término negativo y todos los demás son positivos. Acá ya no hay alternancia de signo, ¿está bien? Vamos a escribir, tenemos el menos 1/2, el 2/5, 7/8, 14,
onceavos y 23 catorceavos y así siguiendo. O sea que acá este valor negativo viene de hacer alguna resta dentro del A sub n. Insisto, acá n vale 1, n vale 2, n vale 3, allá. Estoy corriendo ahí. N vale 3, n vale 4, n vale 5. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el numerador? ¿Qué tendríamos? O si quieren arrancamos por el denominador, que es un poquito más fácil. El denominador, si ustedes se fijan y miran el desarrollo que tenemos en el inciso A, va 5, 8, 11, 14, ¿sí? O sea que el denominador ya hicimos la deducción, sería 3n menos 1. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el numerador. Que voy a estar restando algo seguro, porque el primer término me dio negativo. Pero, ¿qué expresión voy a considerar y qué voy a restar? Acá vamos con los más grandes, que tengo 7, 14, 23. Si yo tengo 3 al cuadrado, me da 9, pero aparece 7, quiere decir que le resté 2. Si tengo 4 al cuadrado, me da 16, pero aparece 14, o sea, le resté 2. Si tengo 5, n igual 5, n al cuadrado es 25 y aparece 23, o sea que le resté 2. Si acá me quedó un 2, yo tengo 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 me da 2. Y si n vale 1, tengo n al cuadrado, que es 1, menos 2 me da menos 1. O sea que obtenemos n cuadrado menos 1, ¿sí? Tienen todas las resoluciones de esto, así que después jueguen un poquito y vean a qué llegan. Y aunque no tuvieran las respuestas, siempre estos ejercicios pueden hacer ustedes la verificación, porque esta ley de formación que propusieron se tiene que cumplir para cada uno de los términos, ¿sí? ¿Por qué es menos 1 y no menos 2? ¿En dónde? ¿En el primer término? ¿En el primero? En el numerador. En el denominador, porque No, yo... en el numerador. ¿Y qué les dije? Ah, no, es que es menos 2. No sé qué dije. Yo digo, sí, era menos 2 y nosotros hacíamos... Sí, es menos 2, sí. Es menos 2. Es que yo creo que le estaba haciendo la resta porque les hice 25 menos 2, 23. Y después les escribí otra cosa. Gracias. Porque miré el denominador y escribí. Igual de eso, si uno hace la verificación, más allá de que ustedes están atentos y me lo corrigieron, pero si uno hace la verificación, también se da cuenta que no iba el menos 1, sino el menos 2. ¿Está? Bien, chicos. A ver, hacemos uno más de estos. Elijan ahí el que quieran. Pero bueno, básicamente son... O se los dejo para pensar y nosotros seguimos. Porque acá no hay mucha ciencia, es deducción, ¿sí? Hay algunas estrategias, seguramente Verónica les dice que cómo sacar, o les cuenta cómo sacar si son relaciones entre polinomios y demás. Yo sinceramente nunca lo vi así y como uno de antemano no sabe si hay relación entre polinomios o no, lo único que siempre funciona es deducir. Y uno deduce en función de las características comunes que ve entre término y término, ¿sí?
¿Quieren que hagamos uno más de estos o pasamos al siguiente ejercicio? ¿Pasamos? Bueno, paso. Vamos a analizar monotonía, que por ahí estos son un poquito más entretenidos, ¿sí? A ver, ¿cuál de esas tres que están viendo ahí me pueden decir que no es monótona? De esas tres. La B. La B, no. Justo esa es la única que es monótona. No, profe, me confundí de concepto. Creí que me preguntaba la convergente, se me mezclaron ahí los cables. No. Monótona, ¿sí? O sea, ¿cuál de esas? En realidad tienen dos. ¿Cuáles de esas, cuáles son las dos que no son monótonas? Ya vimos que en realidad la B, esta sí es monótona, pero ahora vamos a ver si es monótona creciente o decreciente, ¿está bien? ¿Por qué ya puedo decir que esta no es monótona? ¿Qué pasa con este signo acá? ¿Por qué es alternante? Es alternante, entonces ya directamente no va a poder ser ni creciente ni decreciente, o sea, es alterna, por más que cuando uno diga, bueno, en el infinito, que tenga límite, que es lo que por ahí confundió recién, que sea convergente no quiere decir que sea monótona, ¿está bien? ¿Se entiende ahí la diferencia desde lo conceptual? Porque acá va a estar oscilando, va a tomar valores positivos o negativos dependiendo de este valor de n. Está ahí, no va a tener un comportamiento siempre creciente o decreciente. Ustedes pueden ver en el desarrollo que hagan que esto va a ser, para n igual 1 les queda menos 1, para n igual 2 es un medio, para n igual 3 les quedaría menos un tercio. Bueno, y así siguiendo, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿uno puede decir que es monótona? No, porque no tiene ninguna tendencia. O sea, pasa de negativa a positiva, vuelve a ser, o sea, acá crece, acá decrece. Entonces, no tiene monotonía. ¿Está bien? Lo mismo pasa con la primera, no es monótona. Y a diferencia de lo que sí vamos a ver con el caso del inciso B, que vamos a plantear si es monótona, creciente o decreciente, con la desigualdad, acá lo que nos conviene, porque, a ver, hacerlo analíticamente por comparación, o sea, si uno quiere hacer a n más 1 y lo queremos comparar, ¿sí?, con a sub n, o si queremos comparar a n más 1 con a sub n siendo creciente o decreciente, acá se nos complica bastante, ¿o no? Porque me aparece el coseno de n sobre n y ya no está tan lindo. Entonces podríamos hacer el desarrollo de a sub n. Nos quedaría el coseno de 1. Ojo que ahora voy a tomar estos valores de n, van a estar dados en radianes. Si bien son naturales, están dados en radianes. Entonces tenemos coseno de 1, coseno de 2 sobre 2. Y bueno, acá lo que sí se pueden ir dando cuenta que también según el cuadrante en el que caigan, voy a tener distintos signos. También, ¿sí? Coseno de 3 sobre 3 y así siguiendo. O sea, acá con el coseno de 3, que está más cerca de pi, si lo quieren, por estos 3,1416, ese coseno en el segundo cuadrante es negativo.
Acá venimos con valores positivos y si después pasamos desde el tercero al cuarto cuadrante vuelve a ser positivo. Entonces tenemos claramente un problema de no monotonía. ¿Ustedes vieron en teoría otra forma para analizar monotonía que no sea por comparación de términos? ¿Sí o no? ¿Qué podrían hacer también para analizar monotonía cuando tenemos un A sub n como este, por ejemplo? A sub n igual a coseno de n sobre n. Dijimos que acá tenemos una función f de n igual a sub n. Podríamos asociar una función f de x que sea coseno de x sobre x. Y acá podríamos ver si la función es creciente o decreciente o no. ¿Podemos analizar si la función es creciente o decreciente? ¿Cómo? Con la derivada. Muy bien, chicos, ¿sí? Ese sería otro camino, que insisto, en este caso, como ya uno ve el desarrollo de la sucesión, no tiene sentido, ya nos damos cuenta que no es monótona, pero se puede justificar también de esta manera. ¿Sí? Eso quedó claro. O sea, acá sería, asociamos una función y acá sí podemos calcular las derivadas y después ver qué comportamiento tiene la sucesión. Bueno, vamos a ver qué pasa con el inciso B para analizar monotonía. Bien, si es monótona vamos a plantear que es creciente. ¿Qué sé yo? Planteamos eso. Planteamos que es creciente. Entonces, el término a n más 1 tiene que ser mayor o igual que a sub n. ¿Está bien? Bueno, el término enésimo más 1 es 2 por n más 1 menos 1 sobre 3 por n más 1 más 2 mayor o igual que 2n que 2n menos 1 sobre 3n más 2. Bien, acá nos conviene hacer las distributivas, esto es 2n, 2 menos 1, 1, sobre 3n más 5, mayor o igual que 2n menos 1 sobre 3n más 2. Nuevamente hacemos 2n más 1 por 3n más 2 mayor o igual que 3n más 5 por 2n menos 1. Bueno, ahora hay que hacer todas las distributivas. Nos quedaría 6n cuadrado más 4n más 3n más 2. Disculpen, pero acá ya lo hago rápido, puedes hacer cuentitas, pero ustedes verifiquen. Esto otra vez es 6n cuadrado menos 3n más 10n menos 5. El 6n cuadrado, con este 6n cuadrado lo puedo simplificar. Acá tengo 7n más 2 mayor o igual que 7n menos 5. Bueno, 2 es mayor o igual que menos 5 para todo n perteneciente a los naturales. Por lo tanto, la sucesión a sub n es creciente. Sí, ese sería el procedimiento a seguir. Comparamos y después, si esa desigualdad se verifica tal como nosotros lo planteamos, entonces podemos decir que es creciente o decreciente. ¿Está bien?
Por las dudas revisen ahí las cuentas, pero creo que no le erré. Bueno, eso es lo que creo. A ver, chicos, de acá, ¿cuál quieren que hagamos? ¿No hacemos ninguno? Ah, este es el que estaba hecho. Yo sabía que lo teníamos hecho. Ese ya está. Después, el D les queda bien fácil. A ver, ustedes, por ejemplo, si tendrían que plantear el término AN más 1, sería 2/3 a la N más 1. ¿Está bien? Y no sé, lo vamos a plantear 2/3 a la N más 1 mayor o igual que 2/3, o sea, el AN más 1 mayor o igual que A sub n, vamos a ver si es creciente. Bueno, acá me faltó a la n. Acá, ¿qué podríamos hacer? Yo podría decir que 2/3 es mayor o igual que 1. ¿Podría decir eso? No. No. Sin embargo, estas cuentas, ¿de dónde vienen? De hacer un cociente de potencias de igual base, ¿sí? Porque yo lo que hice para llegar a eso es 2/3 a la n más 1 sobre 2/3 a la n, acá me quedó el 1, y acá que tengo un cociente de potencias de igual base, y me quedaría n más 1 menos n, o sea, es 2/3 mayor o igual que 1. No. Pero si yo lo hubiera planteado al revés, si hubiera planteado AN más 1 menor o igual que A sub n, o sea que lo hubiéramos planteado como decreciente, hubiéramos llegado a 2/3 menor o igual que 1. Entonces, A sub n es decreciente para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí, chicos? ¿Ahí está claro? O sea, yo lo planteé como si fuera creciente. Claramente, esta desigualdad no se cumple, ¿sí? El procedimiento que yo hice fue este, pero esto no se cumple. ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de plantear que era creciente, planteaba que era decreciente? Iba a tener el mismo procedimiento algebraico, pero con el sentido de la desigualdad cambiado. Y entonces ahí sí se iba a verificar que para cualquier n perteneciente a los naturales, 2/3 es menor que 1, menor o igual que 1, ¿sí? Bueno, este otro tiene algo parecido, el E. Una consulta. Sí, vuelvo. En el caso de que aparezca una igualdad, hay que ir al término siguiente. Y tendrías que probar, sí. Tendrías que ir viendo, ¿sí? En los siguientes términos a ver qué pasa. Si lo sigue cumpliendo para todos o no. Sí, muy bien la pregunta. Bueno, acá es más de lo mismo y el G era el que estaba hecho. Acá claramente ya me pueden decir que no es monótona. No monótona. Espera que iba a escribir una cosa. ¿Y por qué? Otra vez por oscilación. Porque ¿entre qué valores oscila esa sucesión? Insisto, nuevamente, según n sea par o impar, voy a sumar 1 o restar 1. Entonces, A sub n... ¿Entre 2 y 4? Exacto. Toma valores que oscilan entre 2 y 4.
¿Está? Por lo tanto, no es monótona. Bien. Chicos, terminamos toda la guía. Bueno, ahora sí, hablamos de convergencia o divergencia de la sucesión. ¿Y qué deberíamos hacer acá? Si tenemos que analizar convergencia, hay que tomar el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Y dependiendo del valor que nos da, si nos da un valor L finito, entonces a sub n, la sucesión a sub n, converge al valor L. Si no existe el límite por oscilación o infinitud, entonces a sub n es divergente. Eso simplemente es lo que vamos a trabajar. Bien, este ya lo tenemos hecho, ¿sí? Porque fue el primero que esto nos daba 0. Hoy estoy que me acuerdo. Esto converge a 0. Ese lo hicimos recién. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el B? Porque son parecidos pero diferentes. El B, nosotros cuando planteemos el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n por n sobre n más 1, eso va a ser, en principio, infinito sobre infinito. ¿Está bien? Pero, bueno, antes de meternos con la indeterminación, directamente vamos a plantear el límite del producto, es el producto de los límites. Esto nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. Por regla práctica, ya lo vamos a hacer, esto me da 1. ¿Y qué pasa con el primer límite? ¿Existe o no límite en este caso? No por oscilación. Exacto. No existe límite por oscilación por lo tanto, la sucesión es divergente. Bien. Bueno, ahí el que les puede llegar, háganlo, el A, ahí está, así nos metemos este también lo hicimos, este está hecho, ¿sí? Porque era n más 2 factorial sobre n factorial, era el que descomponíamos. A ver. Vamos a ir a los del número E. Después, o sea, el H y el I, porque estaba mirando la hora. Bueno, nuevamente, este de acá, el G, es divergente, ya ahí ya lo podemos ver, porque va a presentar oscilación. Ese nos quedó fácil. Vamos a hacer el H. En el H vamos a plantear el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. Y esto es 1 al infinito. Yo enseguida lo vi y dije, bueno, a ver, vamos a trabajar con algo que sea el número E. ¿Cómo se me pudo haber ocurrido a mí acá el número E? ¿Qué podrían hacer para salvar este límite? Hacer el logaritmo del límite.
Y eso sería como bastante más complicado. Vos dirías esto, decir, bueno, yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n es un valor L. Y después aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿sí? Y bajamos el exponente y así seguimos. Pero hay una forma más fácil todavía. Yo dije, ver si esto se parece al número e. Porque se acuerdan que cuando teníamos indeterminaciones de 1 al infinito, no sé por qué, pero a mí enseguida me aparece el número e, como ahí presente. Yo puedo decir, a ver, les pregunto, que ese límite es n más 1 sobre n a la menos n. Eso estamos de acuerdo, lo único que hice es potencias negativas, invierte la base. Hasta ahí no hice nada del otro mundo. Después, ¿qué puedo hacer? Esta n no la puedo distribuir, puedo hacer el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la menos n, y esto no es e a la menos 1 por propiedad de límites. Por propiedad del número e, perdón. ¿Se acuerdan que si teníamos una constante a acá, eso era e a la a? Bueno, repasen las propiedades del número e. ¿Por qué? Porque créanme que este procedimiento así es más rápido que el que habían propuesto. A ver, cada uno lo va a hacer por el método que le resulte más fácil, pero creo que acá en algún momento van a tener que aplicar L'Hopital, tienen que asociar la función y tienen que hacer todo eso para que esté correctamente desarrollado el ejercicio. En cambio acá lo hicimos en 2 pasos, ¿sí? En realidad yo acá ya sabía cuánto daba, porque esta otra distribución es casi mental. Y esto es mucho más sencillo, pero para esto tienen que conocer las propiedades del número e. De hecho, las propiedades del número e las pueden sumar a la tabla de Sadowski. Y, por ejemplo, acá yo escribí por propiedad del número e. Ustedes tendrían que escribir por propiedad del número e del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n es e a la a. ¿Está bien? O a la 1 sobre a. A ver, no, es e a la a. Bueno, por las dudas chequéenlo. Si tienen alguna duda con respecto a la propiedad, pueden hacer la deducción sin acordarse la propiedad de memoria. ¿Y el i? También es por propiedad, que queda e a la x. Claro, porque este quedaría el límite cuando n tiende a infinito, y esto es de 1 más x sobre n. Acá, como bien dijeron recién, nuestra variable es n, y por propiedad del número e, esto es e a la x. Listo. Entonces, acá, este es convergente. Se supone que esta x es un valor finito, es una constante, porque no es variable. Nuestra variable de integración es n, entonces también es convergente. ¿Sí, chicos? Bueno, por eso les dije que la clase de hoy iba a ser un tema bastante más fácil,